Bueno, retomando entonces la última sesión, dimos paso entonces para la introducción de lo que serían los grupos de spin, así que podríamos arrancar en este capítulo simplemente analizando lo que podría ser la representación de vectores tridimensionales como espinores. Y pues para hacer esto, simplemente pues vamos a ver algunas características que hay detrás justamente de la construcción de esos espinores. Entonces primero vamos a pensar cómo poder transformar entonces cualquier tipo de vector tridimensional, ¿vale?, en espinores que van a venir equipados de la forma como más o menos les había comentado hace un tiempo, de esta forma, ¿no? Entonces tendremos, por ejemplo, los componentes chi supra 1, chi supra 2 en un vector de tipo columna. Y también entonces las componentes menos chi 2 y chi 1 en prototipo de fila, ¿no? Entonces digamos que de alguna u otra manera lo que estamos diciendo es que podemos factorizar un vector de 3 dimensiones en columnas y filas de espinoriales, ¿no?, que eso es lo que nosotros conocemos o identificamos como spinor, ¿sí? Spinor, spinor. Y por acá tendríamos nuestro vector tridimensional. ¿Listo? Muy bien. Entonces para ello, pues lo que tenemos que hacer es buscar la manera de lograr hacer esto, ¿sí? Y para lograr hacer esto, primero vamos a recordar algo importante de la álgebra lineal, y es que nosotros podemos factorizar algunas matrices, que por ejemplo tengamos en cuenta la siguiente matriz que voy a colocar. Entonces digamos que a partir de esta matriz que recordamos que es una matriz de 2 por 2, ¿sí?, nosotros podemos factorizar o descomponer esta matriz en dos tipos de vectores, en este caso matrices, fila y columna. Si la respuesta es sí se puede, ¿sí? Recordemos que una manera, justamente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, digamos una matriz fila y una matriz columna, ¿cierto? Pues esto lo que nos devuelve, clásicamente, esto lo recordamos, por ejemplo, como la definición del producto punto. Digamos que esto fuera A y esto fuera B, esto sería simplemente A por B, si estos son los objetos justamente de los que estamos hablando, eh, por ejemplo, vectoriales, ¿no? Entonces, digamos, este objeto sería como de alguna u otra manera el dual, y este sería nuestro objeto vectorial, representado siempre por lo que son los vectores columna, ¿sí? Y esto pues nos devuelve particularmente un número, ¿sí? Pero esta es una de las maneras en las cuales nosotros podemos utilizar vectores columna y vectores fila para devolver un número. Pero si hacemos el caso completamente opuesto, si utilizamos primero una matriz columna y luego una matriz fila, el resultado de esto ya no va a ser un número, un escalar, sino que de hecho nos va a generar justamente una matriz. Y es por eso la razón de que necesitamos recordar esas características. Esas características del álgebra lineal. Y entonces a partir de ello, pues simplemente nosotros describiríamos entonces en primer lugar una matriz columna, que sería 1, 3, y por otro lado tendríamos una matriz fila que correspondería a 2 y 5. ¿Sí? Vemos las dimensiones, en este caso tendríamos para este un 2 por 1 y en este caso un 1 por 2, ¿verdad? Tendríamos dos filas, una columna, aquí tendríamos una fila, dos columnas, ¿no? Y esto nos devolvería justamente la matriz 2 por 2 que tenemos de este lado, ¿no? Muy bien, y pues simplemente las componentes pues van a aparecer pues multiplicando lo que nosotros ya sabemos que debería aparecer, ¿cierto? Entonces digamos que tendríamos, por ejemplo, para el primer elemento tendríamos entonces 1 por 2 que nos devolvería el 2, luego 1 por 5 que nos devolvería el 5, luego 3 por 2 que nos devolvería esta componente 6 y luego 3 por 5 que nos devolvería la componente de 15. ¿Sí? Y de esta manera ya logramos recuperar entonces esto. Pero en este caso, una forma de representar un vector de 3 dimensiones, ¿sí?, ya que nuestro objetivo, como les acabo de decir, es transformar un vector de 3 dimensiones en espinores, y fíjense que esta es una manera de transformar, pero no un vector, sino una matriz en dos objetos, que podrían ser de hecho los espinores. Pues entonces la forma de representar un vector, en este caso el vector que nos interesa, ¿listo?, el 3D vector, es usando pues lo que ya hemos construido hasta ahora, que es el vector de Pauli, Pauli vector, porque sabemos que el vector de Pauli sí que sí es una matriz 2 por 2, ¿sí? Ok, o sea, de esta manera, además si recordamos lo siguiente, recordemos que, a ver, coloquémosle de este lado derecho. A ver, nuestro objetivo es encontrar esos espinores, ¿no? Pero la pregunta es por qué deberían haber dos espinores, ¿no? ¿Por qué dos columnas? Y digamos que una manera de justificar esto es recordar entonces que la forma en cómo nosotros transformamos justamente los vectores de Pauli, ¿cierto?, es utilizando matrices de SU2, donde tenemos nuestro vector de Pauli por acá, tenemos y, x más y,
tendríamos menos z, y de este lado entonces tendríamos el grupo de SU2, pero con la operación traspuesto conjugado, el conjugador mítico, ¿listo? Pero si nosotros vamos a intentar transformar este vector de Pauli ahora en espinores, pues lo que nosotros tendríamos sería de nuevo entonces las matrices SU2, y luego tendríamos entonces las componentes chi1, chi2, luego tendríamos menos chi2, chi1, ¿cierto? Que corresponderían a nuestra vector de Pauli transformado, y de nuevo SU2 y la operación Daga, ¿no? Y entonces lo interesante es que justamente el hecho de que aparezcan dos tiene un sentido también, y es porque cada una de ellas me va a representar, si esto recordemos que esto me relaciona a una rotación, rotation, entonces esta de aquí me va a representar la mitad de una rotación, half rotation, y por aquí también la otra mitad, half rotation, ¿okay? O sea, este primer espinor de tipo columna y este segundo espinor de tipo fila van a actuar con las correspondientes matrices SU2 de ambos lados, y eso nos va a generar justamente la rotación completa de lo que sería pues rotar el vector de Pauli compacto, ¿sí? Entonces esa es la razón también de por qué de alguna u otra manera aparecen dos términos de los cuales deberían aparecer en esta descomposición, ¿vale? Entonces, importante, vamos a utilizar, quiere decir que vamos a intentar describir justamente nuestra vector de Pauli de 2×2, justamente como dos vectores, una fila y una columna. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a este paso, necesitamos saber otra cosa más. Coloquémoslo como una nota. ¿Cómo le colocamos? Math. Entonces, simplemente lo siguiente: una matriz puede tener solución. Nosotros decimos que una matriz, por ejemplo 1, 4, 100 y 400. Vamos a poner, por ejemplo, que es esta. Entonces, una matriz puede tener solución si y solo si estamos buscando, por ejemplo, entonces dos vectores, uno columna y uno fila, que me devuelvan esto. Este, por ejemplo, particularmente tiene solución. Has a solution. Este tiene solución. Y la solución específicamente es, pues, justamente el vector columna 1, 4 y el vector fila 1, 100. ¿Listo? Y de esta manera pues recuperamos justamente nuestro 1, 4, 100 y 400. ¿De acuerdo? Entonces, las columnas de la matriz son múltiples escalares de cada otro. ¿Qué es lo que pasa? Que, a ver, nosotros podemos descomponer esto justamente en, entonces, 1 y 4 y la matriz, en este caso, fila 1, 100, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque lo que sucede es que las columnas, particularmente estas columnas de las matrices, son múltiplos de los elementos que aparecen justamente dentro de los elementos de la columna de cada matriz, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pensémoslo, por ejemplo, en el ejemplo anterior que acabamos de hacer hace un momento. Por ejemplo, fíjense un momento en la columna, la primera columna que tenemos acá, tenemos un 2 y un 6. Ambos son múltiplos de 2, quiere decir que de alguna u otra manera, por eso puedo buscarle una solución y lograr solucionarlo de esta manera, ¿sí? Y de la misma forma, también tenemos para la segunda columna, donde tenemos las componentes 5 y 15, y ambas también son múltiplos de 5. Por eso también lo podemos descomponer. De esta manera aquí tenemos un 1 y un 4 que son múltiplos de 1, por tanto también lo puedo realizar. Y aquí tenemos un 100 y tenemos un 400, por tanto también puedo realizar el mismo ejercicio buscándole una solución, ¿sí? Entonces también nosotros podemos introducir un factor, si queremos, por ejemplo, de A sobre A, si queremos para cualquier A, y obtener múltiples soluciones. No habría una única solución, sino que de hecho puedo introducir unos como yo quiera, por ejemplo 100 sobre 100, y por ejemplo este 100 sobre 100 lo podría introducir aquí. Entonces, digamos, introducir un 100, entonces aquí tendríamos un 100 y un 400, y tendríamos un dividido 100, ¿cierto? Y nos daría otras soluciones. Entonces digamos que realmente no existiría, para que quede claro, una única solución en esos tipos de descomposiciones de matrices, sino que existirían múltiples soluciones si nosotros introducimos pues cualquier otro factor A en general. ¿Listo? Entonces existirán multiple solutions. ¿Listo? Ok. Y además, pues algo que cumple de hecho particularmente estas características, aparte de esto, es que pues para este caso que hemos hecho, para matrices 2×2, M, si llevamos a M a las matrices,
Entonces decimos que el determinante de m debe ser igual a 0. ¿Listo? Y si el determinante es igual a 0, pues ya sabemos que esto cumple pues, particularmente las características de poder descomponerlo. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí particularmente, fíjense que estas componentes cumplen tanto ambos ejemplos como el de arriba como el de abajo, ¿cierto? El determinante, en este caso por ejemplo sería entonces 400, ¿cierto? 1 por 400 menos 100 por 4, sería 400, por tanto el determinante sería 0, o sea que cumple. Y aquí de igual forma lo mismo, si sabemos que esta condición se cumple para estos determinantes, que es como la otra manera de verlo, si el determinante es igual a 0 podemos tener solución. ¿Listo? Solution. ¿Vale? Entonces, esta es una característica importante. Pero si, por ejemplo, tuviéramos algo como lo siguiente, digamos que tomamos como ejemplo esa última matriz y decimos tenemos 1, 100, 4 y 500, entonces esto sí que sí, pues ya sabemos que el determinante de m, si llamamos a esto m, va a ser diferente de 0. ¿Sí? Tendríamos 500 y aquí tendríamos 400, o sea que nos daría 100, el determinante sería 100, es diferente de 0, por tanto, no tendría una solución trivial, ¿no? Entonces podríamos decir esta, no solution. ¿Listo? Sería la manera de descomposición. ¿Y por qué lo digo? Pues porque nos toca intentar buscar justamente que esto cumpla las características. Nuestro vector de Pauli, si lo vamos a generar en forma de espinores, pues necesitamos satisfacer esta propiedad. ¿Listo? Entonces, por ello es importante este apunte que estamos diciendo, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a colocarlo en este caso. This case of Pauli vector. Entonces, lo que nosotros tenemos que es, tenemos una matriz que tiene componente z, x menos y, tenemos x más y y tenemos menos z. ¿Listo? Y de este modo entonces tendremos unas componentes misteriosas que todavía no sabemos cuáles son, vamos a llamarlas AB, tenemos y otras componentes fila que serían CD. ¿Listo? Luego las componentes de la matriz, en este caso, pues corresponderían a qué. Entonces, pues aquí podemos ver rápidamente lo mismo. Entonces, si tenemos A por C, pues A por C nos daría Z, ¿cierto? B por C nos daría X más Y. Luego tendríamos A por D, que nos daría X menos Y. Y por último tendríamos B por D, que nos daría la componente menos Z. ¿De acuerdo? Entonces, algo que podemos aquí darnos cuenta es, vale, ¿será que particularmente nuestro vector de Pauli cumple la propiedad de que su determinante da 0? ¿No? Entonces, ese es un ejercicio creo que les había colocado. Después lo podemos aquí ver rápidamente. Aquí tenemos entonces que tendríamos z por menos z. Tendríamos menos z cuadrado. Y luego por otro lado tendríamos entonces menos este por este, o sea, tendríamos x menos y por x más y por y, ¿listo? Y de ese modo entonces llegaremos a que, pues esto particularmente nos va a dar algo que ya habíamos calculado antes, que era justamente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y todo esto negativo, que está relacionado con la norma del vector, ¿sí? Lo que hemos llamado justamente menos la norma del vector, ¿verdad? ¿Listo? Pero entonces, dado que tenemos que satisfacer la propiedad de que esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, pues esta condición o esta condición para que nuestro determinante de b sea igual a 0 implica que este factor pues también sea igual a 0. ¿Listo? Y si un vector satisface esto, entonces se dice que este vector, bueno, se dice que esto de acá, o el vector, pues particularmente nuestro vector de Pauli, ¿listo? Nuestro vector en general, entonces es isotrópico o es nulo. Entonces decimos que es un vector isotrópico o es un vector nulo. ¿Listo? Si satisface esta propiedad. Esto de pronto, para los que pronto ya han visto algo de relatividad, ya sea conmigo en un curso o lo que haya sido, esto de pronto esta palabra de vector nulo les recuerde algo a justamente cuando nosotros escribimos el elemento de línea, lo que se conoce como el intervalo, ¿cierto? Y tenemos las diferentes componentes, entonces digamos que tenemos c cuadrado, de t cuadrado, más de x cuadrado, más de y cuadrado, yo qué sé,
¿sí? Así etc. Y entonces lo que nosotros decimos es, vale, cuando estamos analizando específicamente el caso en el cono de luz, ¿cierto? En el diagrama de Minkowski, y estamos específicamente sobre el cono, o sea, sobre la línea diagonal que forma el cono, ¿cierto? Entonces, usualmente nosotros llamamos a esos vectores que van sobre esta línea del cono, o mejor dicho, esos vectores que están relacionados también con esta componente de luz, ¿cierto? O lo que se conoce como light-like. Entonces nosotros decimos que para esa condición tomamos esto igual a 0, ¿sí? Y es lo que ya también se conoce como un vector nulo. Y es justamente que cada una de esas componentes, todas las componentes que conforman justamente este espacio, o este espacio-tiempo, o a esa variedad en general, tienen esta condición. ¿Sí? Por eso también de pronto les recuerde a algunos esto de vector nulo, ¿vale? Como digamos que podría ser una relación entre ambas cosas para tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, bajo estas condiciones, bajo esta condición que estamos diciendo, entonces diríamos que x, y y z pues deberían ser 0. Deberían ser 0, pero pues que fueran 0, pues sería como la solución trivial, pero pues creo que esa no es la mejor solución, ¿no? Pero también habría otra propuesta, y es que o alguna de x, y o z deberían, must be complex. O sea, deberían ser complejas, o sea, pertenecer al cuerpo de los complejos. ¿Listo? Y entonces, aquí lo que podremos pensar, justamente a partir de esta condición de vector nulo, es lo siguiente. Si esto, digamos como candidato, podría ser que cumpliera la condición de que fuera complejo, ¿cierto? Que alguno de ellos fuera complejo, que fueran complejos, entonces pues podríamos analizar a partir de esta condición que acabamos de ver, ¿cierto? Para factorizar estos elementos, pues de allí podríamos ver entonces rápidamente que por ejemplo la componente z cuadrado, ¿cierto? Pues simplemente sería ¿qué? Menos componente de x cuadrado más y cuadrado, simplemente despejando de aquí z cuadrado, ¿sí? Y de allí veríamos entonces que tendríamos que z, si estamos aquí del otro lado, tendríamos que z sería igual a más o menos y veces x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Que es lo mismo, como tener la solución de más z o menos z, ¿sí? ¿Y por qué más o menos z? Pues porque eso es lo que estamos relacionando justamente aquí en el vector de Pauli, ¿no? Dos tipos de soluciones, una que va a tener su componente positiva y otra que va a tener su componente negativa, ¿sí? Pero pues enfoquémonos en la positiva, porque pues al deducir la positiva pues implicamos directamente la negativa. Así que si hacemos un focus just in plus c, entonces lo que nos damos cuenta es que la componente positiva será simplemente y veces x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y si nosotros hacemos el siguiente tratamiento y decimos, vale, vamos a tomar entonces esta componente y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un pequeño truco, entre comillas truco, entonces decimos esto es y veces x cuadrado, ¿listo? Y entonces vamos a simplemente añadir aquí un menos 1 para que nos devuelva el más, tenemos un y cuadrado, ¿sí? Y la forma como nosotros obtenemos este menos 1 pues podría ser también de hecho teniendo un x cuadrado menos y entre paréntesis y por y al cuadrado completito. ¿Por qué? Porque y cuadrado nos da menos 1, por este menos nos devuelve un más. ¿Listo? Pero esto de aquí, de hecho, si lo recordamos, con este menos, es una diferencia de cuadrados, por tanto podemos factorizar, podemos decir, vale, esto sería igual a x menos y, y luego tendríamos x más y. ¿Listo? Y entonces, no sé, podríamos, por ejemplo, dejar de este lado entonces, x menos y el y lo puedo dejar hacia este término, x más y. ¿Listo? Y entonces nosotros recordamos que aquí, de hecho, aquí ya lo podemos ver, aquí al parecer nos quedan dos factores, pues yo podría denotar a este como el primer factor y a este como el segundo factor, ¿sí? Y recordemos de las condiciones que justamente z es igual a a por c. Quiere decir que si z es igual a por c, yo podría llamar a esto a y podría llamar a esto c. Y de este modo entonces ya tendríamos a que equivaldría la componente a. A la componente a equivaldría simplemente a tener x menos y. Y la componente c equivaldría a tener y veces x más y. ¿Vale? Simplemente deduciéndolo de esta estructura. Entonces nosotros podemos obtener
de aquí ya rápidamente, ya sabemos que B por C, analizando la segunda ecuación, B por C es igual a X más YI, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cómo lo pongo? A ver, ¿en qué términos lo pongo? A ver, déjenme pensar. Pues a ver, si nosotros tenemos que B por C, si nosotros tenemos que B por C es igual a esto, pero nosotros acabamos de descubrir, de hecho fíjense aquí la pista, que B por C es igual a X más YI, pero aquí ya tenemos algo, ¿cierto? Una letra que justamente relaciona el X más YI. Eso quiere decir que de hecho de B por C podemos decir, dado que esto es igual a X más Y por I, entonces pues B simplemente va a ser menos I veces X más Y por I. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque, como ya sabemos a qué equivale C, pues aquí, pues, de alguna forma, pues descubrir es bastante fácil ya, simplemente lo podemos despejar. Y entonces multiplicando B, esta B que tenemos acá por esta C que tenemos acá, nos devolverá esta acá. Ya es bastante ya más visual de ver, ¿no? Y tendríamos la A, la B, la C, ¿listo? Y de hecho también aquí descubriríamos que esto es igual a, de hecho, menos menos C, ¿cierto? Y por último, entonces tendríamos la otra condición, por ejemplo la tercera. La tercera dice que A por D es igual a X menos Y. Entonces A por D es igual a menos X por Y. Quiere decir que entonces esto implica que D, de igual forma, aquí despejando, tendríamos que D es igual a raíz de X menos Y, ¿no? O que sería igual a, de hecho que es exactamente lo mismo. ¿Listo? Ya tendríamos entonces estas componentes. ¿Listo? Eso quiere decir que si nos damos cuenta de estas deducciones que acabamos de hacer, tenemos la componente A, la componente C, tenemos la componente B, pero que la componente B se puede escribir en términos de C, y tenemos la componente D que se puede escribir en términos de A. Quiere decir entonces que la multiplicación de estos dos elementos para que me devuelva el vector de Pauli, o sea, lo que nosotros teníamos inicialmente como A por B por C por D, ¿cierto? Y aquí nuestro vector de Pauli, entonces esto simplemente se podría escribir como A por B, y aquí arriba tendríamos entonces menos B, ¿cierto? Que sería esta componente menos B, y D equivale a A, o sea que simplemente quedamos con dos de los parámetros que estamos utilizando, ¿sí? Tendríamos C, X menos Y, X más Y menos Z, ¿listo? O sea que de ese modo podemos dejar simplemente expresado esto con dos elementos, que simplemente sería A, que es raíz de X menos Y, y tendríamos a B, que sería igual a menos Y veces X más Y. ¿Listo? Ok. O a veces también es de hecho muy usual encontrar, de hecho en la literatura que nosotros tenemos como referencia a los textos. Entonces esto es simplemente es introduciendo entonces la I, o el menos I, mejor dicho. ¿Listo? Y es decir, vale, recordemos que tener menos I, esto es lo mismo que tener 1 sobre I, o sea que aquí realmente tendríamos un 1 sobre I de raíz de X más Y, ¿verdad? Y entonces tendríamos algo de la siguiente manera, entonces introduciéndolo tendríamos un X sobre I cuadrado, ¿cierto? Más un I sobre I cuadrado, de nuevo por Y, ¿listo? Pero dado que nosotros sabemos que I cuadrado es igual a menos 1, entonces aquí lo que realmente tendríamos sería aquí un menos, aquí tendríamos una parte negativa, menos X, y aquí tendríamos también un signo negativo, entonces sería menos I veces Y. Digamos que esta es la otra manera más usual de encontrarla para los elementos, en este caso de A, y para el elemento de B. Y de hecho es que los elementos de A y de B, si lo recuerdan, al inicio justamente de esta sesión dijimos que tenían unas componentes muy parecidas a los espinores. De hecho, estos espinores que tenían acá, los componentes
chi1, chi2 y luego teníamos menos chi2, chi1. Y si nos damos cuenta de los resultados que acabamos de obtener es exactamente esa misma estructura. O sea que de hecho este A vendría a jugar el papel de chi1 y este B vendría a jugar el papel de chi2. ¿Qué? O sea que lo que podemos decir de alguna u otra manera es que el vector columna de A con B pues corresponde específicamente a tener la matriz columna de componente chi supra 1 y chi supra 2. ¿Listo? Y por otro lado entonces tendríamos que el vector fila menos BA correspondería a tener menos chi2 y chi1. ¿Listo? Que de hecho estos son reconocidos como los famosos espinores de Pauli, los Pauli spinors. ¿Ok? O sea que en otras palabras estamos diciendo que chi1 equivale a tener raíz cuadrada de x menos y chi2 equivale a tener menos x menos y. ¿Qué serían nuestros espinores de Pauli? Entonces piense la maravilla y lo bonito realmente de esta conexión entre ambos esquemas, ¿no? Algunas fuentes de pronto pueden utilizar de pronto un rescalamiento, si quieren verlo así. Entonces hay algunos que colocan, por ejemplo, algo como, por ejemplo, que chi1 virgulillado, chi1 virgulillado y chi2 virgulillado por menos chi2 virgulillado, chi1 virgulillado. Entonces digamos que le añaden un número 2, por ejemplo. Entonces de esta forma pues simplemente es una manera de colocarlo, de tal manera que el chi supra 1 virgulillado simplemente va a hacer referencia a x menos y sobre 2, ¿sí? Y de esta manera aquí tendríamos entonces chi supra 2 virgulillado igual a menos y veces x más y sobre 2. Esto que es otra manera, como les digo, de colocar, digamos, simplemente un rescalamiento, como agregarle pues un 1 a estos espinores de Pauli. ¿Okay? Bueno, ya una vez teniendo los espinores de Pauli construidos, que es una parte importante, hemos construido unos espinores de Pauli a partir del vector de Pauli, ¿okay? Entonces podemos ver algunas propiedades, de hecho las planteo como un ejercicio. Y es que sería interesante que pues demostraran que pueden obtener x simplemente haciendo un medio de chi supra 1 menos chi supra 2, chi supra 2, ¿cierto? Pero además también podríamos obtener y, que sería y medios de chi supra 1 más chi supra 2, chi supra 2. Y por último podrían obtener z simplemente multiplicando un negativo chi1 por chi2. Sería interesante que tomando estos, pues los calcularan y verificaran realmente que esto es cierto. O sea que podemos expresar justamente las componentes x, y, z en términos de nuestros nuevos espinores, los espinores de Pauli spinors, con estas componentes, ¿no? Y como nosotros dijimos antes, existen muchos tipos de soluciones, ¿no? Entonces ya sabemos que, pues digamos, al tener entonces ahora sí condensado estos espinores de Pauli chi1, chi2, ¿cierto? Y aquí voy a colocar un espacio chi2 y chi1. Pueden existir múltiples soluciones que añadan, por ejemplo, fases, ¿sí? O cualquier otra. Por ejemplo, digamos tener la componente A por Euler a la i teta, pero dividirlo entre A por Euler a la i teta. Esto nos devuelve un 1, ¿no? Pero esto nos implica de alguna u otra manera poder ingresar estas fases dentro de los espinores, lo cual nos devolvería pues algún elemento, ¿cierto? Y podríamos entonces expresar múltiples soluciones a partir de esta construcción que estamos diciendo, ¿no? Entonces existirían múltiples solutions. ¿Listo? Coloquémoslo aquí por any other. Other phase, si quieren coloquemos. ¿Listo? Pues perfecto, ya hemos llegado entonces a la construcción de estos dos maravillosos espinores de Pauli. Es una cosa bastante bella como sale de manera muy natural y de hecho de una álgebra bastante sencilla. Entonces ahora lo que podemos hacer es revisar algunas propiedades, ¿no? De estos espinores de Pauli. Miremos algunos Sum properties. Sum properties, entonces algunas propiedades es que, de hecho, también, planteo como un ejercicio, no es nada complicado, pero pues la norma, particularmente la norma cuadrado justamente de nuestro Pauli spinor,
pues corresponde a tener específicamente el hermítico del spinner multiplicado por el spinner. ¿Listo? Y además, y si entonces nosotros decimos que para el spinner, para el Pauli spinner, podemos aplicar una transformación U, ¿sí? Entonces luego decimos que tener la operación daga por E transformará, entonces como tener U spinner daga, U spinner, y esto pues simplemente ya hacemos por las propiedades del conjugado hermítico, sería tener chi conjugado, tendríamos U conjugado U, y luego tendríamos esto. De tal manera que para que esto se satisfaga, entonces pues ya sabemos que esto, de hecho ya lo demostramos, esto tiene que cumplir la propiedad de la matriz de identidad y así volver a obtener entonces lo mismo, ¿no? Para que se mantenga justamente esta propiedad de la norma, o una propiedad, ¿cómo se dice? Invariante, ¿verdad? O sea que de alguna u otra manera lo que estamos diciendo acá es que de igual manera como nosotros lo decíamos para las matrices SU2, ¿cierto? Para nuestro vector de Pauli, ¿sí? Entonces podemos rotar sin cambiar la longitud, ¿verdad? Y pues si nos dimos cuenta, pues de hecho particularmente para esos spinners, para los Pauli spinners, tanto Chi1 como Chi2, fíjense que al tener números complejos, como ya lo dijimos, pues entonces ya diríamos que Chi1 y Chi2 son elementos que pertenecen al cuerpo de los complejos, ¿sí? Que es justamente nuestro argumento del vector nulo, ¿no? Para que justamente esto lo validáramos, ¿no? Que era lo que hemos dicho. ¿Okay? Bueno, muy bien. Entonces, hagamos un apartado por acá. Ahora, si nosotros hubiéramos hecho la pregunta de qué hubiera pasado si x, y y z fueran reales y diferentes de 0, entonces, bueno, o sea, si hubiéramos dicho, vale, esta es la propuesta, claro, a partir de los números complejos, pero ¿qué hubiera pasado si realmente x, y y z fueran reales, ¿no? Y fueran diferentes de 0? O sea, ninguna de estas dos soluciones, sino que buscáramos la manera, ¿no? Entonces vamos a colocar como alternative method to obtain. Entonces coloquémosle x, y, z pertenecientes a los reales and diferentes de 0. ¿Listo? Entonces, ¿podemos nosotros todavía factorizar b en espinores? Es la pregunta, ¿no? Y de hecho es que, curiosamente, a pesar de que hayamos dicho hace un ratito que si esto no ocurre, pues entonces no podemos buscar una solución. De hecho, hay un truco para lograr factorizar esto, no específicamente en solamente y únicamente estos dos vectores, tanto columna como fila, sino desde otro punto de vista, que es una combinación lineal, realmente es el truco. ¿Listo? Entonces, es sencillo, ya cuando lo veamos se van a dar cuenta lo fácil que es. Coloquémosle truco. Entonces vamos a utilizar la misma matriz que teníamos arriba, justamente de nuestro ejemplo, que teníamos 1, 4, 100 y 500, ¿no? Entonces esta no la podemos factorizar con dos números por lo que ya dijimos, ¿no? El determinante, de alguna manera, de m es diferente de 0, ¿cierto? Ok, pero entonces lo que podemos hacer, el trick particularmente es una linear combination, una combinación lineal, ¿listo? Entonces lo que podemos decir es, vale, vamos a tomar esta matriz y entonces vamos a descomponer esta matriz en sus diferentes componentes de manera independiente, como una combinación lineal. Quiere decir que para el elemento entonces 1, 1, vamos a tener 1 y el resto puros ceros. Luego una suma del siguiente elemento, entonces digamos para el siguiente elemento abajo, entonces tendríamos 0, 4, 0, 0. Para el siguiente elemento tendríamos entonces 0, 100, 0, 0. Y para el siguiente elemento tendríamos entonces 0, 0, 0 y 500. ¿Sí? Eso es muy natural, pues porque lo que podemos hacer simplemente es factorizar, ¿no? Y esto es bastante válido. Los elementos, cada uno de los elementos que aparecen dentro de la matriz. Y ahora lo que vamos a hacer es, vale, vamos a entonces ahora a factorizar cada uno de los números que aparecen dentro, también fuera de la matriz. O sea que tendríamos, pues para el caso aquí, quedaría completamente igual. Para este, entonces factorizamos el 4. Entonces ahora tendríamos una matriz 0, 0, 1, 0. Luego para acá tendríamos entonces 100, 0, 1, 0, 0. Y para el último tendríamos entonces 500, 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo?
Ok, pero entonces ahora fíjense la maravilla con este trick que acabamos de hacer. Y es que las matrices, particularmente cada una de estas que acabamos de construir, simplemente, estas todas satisfacen la condición que nos interesa. Y es que el determinante de estas matrices, vamos a colocarle m sub is, ¿vale? Tenemos esta M1, M2, M3 y M4. Estas matrices sí que sí cumplen que el determinante es igual a 0, ¿no? Y es muy evidente. Multipliquemos diagonal, restamos diagonal, entonces 1 por 0, 0, menos 0 por 0, 0, o sea que cumple. Y todas las que vayamos a hacer cumplen exactamente lo mismo. Quiere decir entonces que podemos nosotros factorizar estas matrices en matrices de columnas y filas, ¿vale? O sea que podríamos expresar esto de la siguiente manera, entonces diríamos, vale, eso sería tener como 1, y luego esta la podemos expresar como lo siguiente, entonces tendríamos la matriz columna 1, 0, y luego tendríamos 1, 0, ¿no? De tal forma que nos lleva por 1, 1, y bueno, lo mismo que ya hicimos hace un ratito, ¿listo? Listo. Y luego de la siguiente manera también tendríamos, ahora fíjense que la componente aparecería acá abajo, quiere decir que tendríamos entonces 4 veces, y luego tendríamos 0, 1, justamente en la posición que aparece acá. ¿Listo? Y al lado izquierdo, entonces por eso aquí tendríamos a la parte izquierda. Luego tendríamos el 100, y bueno, entonces aquí tendríamos ahora en el lado derecho, ¿verdad? Arriba, entonces el arriba implicaría un 1 acá arriba, y al lado derecho entonces implicaría tener un 1 aquí al lado derecho. ¿Listo? Y por último, para el 500 tendríamos algo similar, entonces lo tendríamos abajo, entonces un 0, 1 implicaría el abajo, y el derecho entonces sería un 0, 1 por este lado. ¿Ok? Entonces fíjense que la suma de estos productos de columnas y filas pues forman el vector que nosotros estamos teniendo en cuenta, ¿vale? Entonces fíjense que esta sí que sí es una manera de reescribir en estos tipos de objetos que serían nuestros espinores, bueno, digamos, espinores entre comillas para este ejemplo numérico, ¿cierto? Que corresponderían a las componentes de esta matriz. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si entonces hubiéramos tomado de nuevo nuestro vector de Pauli? Entonces z, x menos y, x más y menos z, si asumimos la misma condición de que el determinante de m fuera diferente de 0, ¿sí? Para las componentes que sean reales y demás, lo que ya acabamos de decir. Entonces, pues podríamos descomponer esto utilizando el mismo truco, como una combinación lineal, o sea que tendríamos 0, perdón, z, 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Y luego, así con todos, lo más x más y, lo tendríamos entonces aquí 0, 0, 1, 0, más, y de nuevo, x menos y, 0, 1, 0, 0, y por último tendríamos entonces más menos z, ¿cierto? De 0, 0, 0, 1, ¿listo? Y entonces, de nuevo, volvemos a factorizar, entonces tendríamos aquí 0, perdón, z, 1, 0, 1, 0, mejor dicho, lo mismo que aparece acá arriba, más x más y, tendríamos 0, 1, 1, 0, más x menos y, tendríamos 1, 0, 0, 1, y por último tendríamos entonces menos z, 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Y aquí llegaríamos entonces de nuevo a lo que serían estos objeticos de acá, que serían entonces nuestros Pauli spinors. O sea que alguna moraleja que estamos diciendo acá es, vale, no importa si de alguna u otra manera estamos trabajando sobre los reales o sobre los complejos, sobre este tipo de solución, entonces podemos siempre descomponer nuestro vector de Pauli en espinores de Pauli, ya sea por este camino o por el camino, si cumple las características que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, una pregunta que nosotros podríamos tener es si entonces las matrices de Pauli forman un tipo de base o vectores base, si nosotros ponemos entonces nuestro vector de Pauli que habíamos dicho x, sigma x más y, sigma y más z, sigma z, ¿sí? De alguna u otra manera estamos diciendo que los sigmas y forman un tipo de base. Y ya sabemos que esto va a estar relacionado justamente con cuando estamos extendiéndolo a cualquier dimensión con el álgebra de Clifford.
Clipboard Algebra. Entonces, realmente las sigma y matrices tienen unos índices que vamos a denotar de la siguiente forma. Vamos a denotarlos sigma y con dos índices, uno supra y uno sub, ¿vale? Y estos de aquí van a corresponder a lo que se conocen como los spinor índices, ¿ok? O los índices de spin o espinoriales, ¿listo? Y esta letrica de acá abajo va a corresponder específicamente ya al índice tensorial o el tensor index. ¿Listo? Ok. Esto con el fin de que logremos nosotros verificar justamente cuando, por ejemplo, tenemos esos tipos de estructuras, ¿cierto? Cuando podemos escribir entonces nuestro vector de Pauli en forma de combinación lineal, en este caso de espinores de Pauli, ¿cierto? Entonces cada uno de esos espinores de Pauli tendrá una etiqueta, ¿cierto? Justamente nuestros spinor índices que corresponderán a los elementos correspondientes a los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, como sean las combinaciones que estemos trabajando. Es una manera mucho más extensa de colocar, por eso hago el apunte justamente de acá. ¿Sí? Entonces digamos que aquí esta sería nuestra versión en formato de bases de matrices de Pauli. Aquí luego tendríamos nuestro vector de Pauli, Pauli vector. Luego tenemos entonces la representación del vector de Pauli en términos de combinaciones lineales pues, de los espinores, ¿no? Digamos chen chen, más puntos suspensivos, chan chan, etc. ¿Listo? Entonces eso es lo que estamos queriendo decir. Ok, y entonces lo que podemos decir con eso entonces es que las matrices sigmas actúan como una especie como de vínculo. Vamos a colocarlo acá si quieren anotado, sigma matrices act like a link, vámosle, between the tensorial indices and spinors indices. Ok, o sea que es como un intermediario, particularmente este objeto que nosotros estamos tomando. ¿Por qué? ¿Cómo podemos verlo? Lo podemos ver de alguna u otra manera de la siguiente forma de representación. Entonces la forma de representación que le vamos a colocar es, vale, entonces cualquier componente que yo tenga del vector de Pauli con índices espinoriales, ojo, A y B, ¿cierto? Pensémoslo, vuelvo y repito de esta manera. Entonces digamos que tenemos nuestro vector de Pauli, pero cada una de esas componentes corresponderá a justamente los componentes de los índices espinoriales. ¿Listo? Entonces esto siempre puede escribirlo de la siguiente forma. Puedo escribirlo entonces como, coloquémoslo de color blanco. Entonces la matriz sigma sub i con dos índices de nuevo espinoriales, A y B, por un vector, entonces en este caso V supra I sería en este caso, ¿no? Porque es una suma. Entonces en convención de Einstein sabemos que, así como está acá arriba escrito, recordemos que si tenemos, por ejemplo, simplemente en dejarlo en estos términos, pues tendremos entonces sigma x Vx o 1, 1, ¿cierto? Más sigma y Vy más sigma z B z. ¿Cierto? Estamos trabajando sobre las componentes particularmente, o las componentes cartesianas, pues entonces será esto como tener x, otra vez sigma x, más y sigma y, más z sigma z, ¿no? Que corresponderá específicamente a eso mismo que tenemos arriba. O sea que realmente aquí lo que estamos escribiendo es notación de Einstein, pero ahora teniendo en cuenta los índices espinoriales, ¿no? Y los índices tensoriales. ¿Okay? O sea que podríamos decir, vale, o sea que esta construcción que nosotros tenemos aquí, cuando lo aplicamos sobre estos tipos de matrices o estos componentes, dado que esto es lo que nosotros llamamos el vector de Pauli vector, entonces tendríamos componentes, por ejemplo, 1, 1, componente 1, 2, componente 2, 1 y componente 2, 2, ¿cierto? Y del otro lado, entonces tendríamos este que sería vamos a colocarle el standard vector, que sería como tener entre las componentes Bx, By y Bz, ¿cierto? De cualquier vector. Y entonces esto nos implica
interpretar lo siguiente que voy a colocar. Entonces lo siguiente que voy a colocar es so exist a relationship. Entonces, ¿entre qué? Aquí lo que estamos unificando son dos mundos. Un mundo, que sería el mundo, en este caso de la ecuación derecha, vamos a decir, que sería el mundo de los 3D vector space V, lo llamamos B, donde en ese mundo, ¿quién vive? En ese mundo viven las bases, ¿cierto? O los unitarios EX, EY, EZ, ¿cierto? Y en el otro mundo, entonces, vive el espacio de pares de espinores, spinor pair space. Y si alguien se pregunta por qué, ¿cómo así que pares de espinores o espacio de pares de espinores? Porque fíjense que en esta resolución acabamos de ver justamente que este acople siempre va a involucrar pares justamente de espinores, en este caso relacionados con vectores fila o vectores columna, ¿cierto? Así como de igual forma lo vimos para el caso si el determinante fuera, si fuera cero el determinante también. Entonces, donde tendríamos también estos pares de vectores columna y vectores fila. Entonces fíjense que siempre lo podemos colocar como pares de espinores en un espacio de pares de espinores. Y este espacio de pares de espinores particularmente se le suele colocar como notación como el espacio S, producto tensorial, S dual. Y entonces aquí viene una palabra que pronto para algunos puede ser conocida, familiar, pero para otros no. Entonces este espacio nuevo que estamos generando, que sería el producto tensorial de S con S dual, me va a generar entonces cosas como por ejemplo tener S supra 1, para colocar la notación de este S supra 1, que es como una S un poco más elegante, vamos a decir. Esta va a ser la notación del dual y la S estándar, pues simplemente la notación del S. ¿Listo? No se preocupen por, si todavía no saben qué es dual o qué es eso, ya lo vamos a ver justamente en los próximos episodios, pues. Luego tendríamos S1, por ejemplo, producto tensorial, está S elegante 2, luego tendríamos S2, producto tensorial S1, tendríamos S2, producto tensorial S2, ¿listo? Y estos pares, particularmente que me genera este producto tensorial, van a corresponder específicamente pues a los mismos pares que nosotros tenemos allí en nuestro mundo de la combinación lineal, ¿listo? Entonces es curioso que nosotros podemos reescribir cualquier tensor de hecho, cuando nosotros estamos trabajando este análisis tensorial, vamos a escribir cualquier tensor con índices espinoriales, ¿sí? Entonces, coloquémoslo si quieren como una nota, aquí abajito, entonces nota. Entonces, por ejemplo, recordemos cómo se define el tensor métrico. El tensor métrico IJ es igual a simplemente las bases E, I, EJ, ¿cierto? Y estas bases, pues particularmente, las podemos también, entonces, en nuestra notación, podemos decir, vale, podemos transformar cualquier, por ejemplo, tensor, ¿sí? Entonces, coloquémosle transform any tensor, ¿vale? Siempre los podemos transformar con esos objetos, sigma i, por ejemplo, sigma j, ya que tienen dos índices, y entonces aparecerían dos índices espinoriales A, B y C y D. Y de esta manera entonces podríamos llegar a una nueva métrica, pero ahora con netamente índices espinoriales A, B, C y D. ¿Listo? O sea que de alguna manera lo que estamos convirtiendo es esto, que tiene tiene índices tensoriales, a esto con índices espinoriales. ¿Listo? Spinor índices. ¿Vale? Y esto pues particularmente lo colocamos porque está relacionado con un tipo de notación o de simbología que se utiliza cuando nosotros, por ejemplo, vamos a describir estos objetos o estos tipos de transformaciones de objetos en el espacio-tiempo. Cuando escribimos space-time vamos a utilizar justamente los espinores en el espacio-tiempo, entonces allí van a aparecer justamente unos objetos que serán los sigmas, en este caso vamos a llamarlos sub-mu, ¿listo? Y que van a tener dos índices, a veces lo suelen colocar con A y B, pero entonces le colocan a este un puntito, ¿listo? Y esta notación, particularmente estos tipos de transformaciones, se llaman
Einfield van der Waarden symbols. Entonces sería como Einfield Waarden symbols, serían justamente los símbolos utilizados justamente para esos tipos de transformaciones de estos objetos eh, de manera espinorial. ¿Listo? Ya cuando sigamos avanzando ya se les va a hacer un poco más familiar todo esto que estamos diciendo que parece una locura. Ok, entonces en resumidas cuentas lo que hemos dicho hasta acá, para dejar entonces para la siguiente sesión hablar un poco sobre esto que se conoce como dualidad y demás, y esas características. Simplemente lo que quiero que queden con esta parte del día de hoy es que podemos escribir entonces nuestro vector de Pauli. El Pauli vector is described by, que lo podemos escribir por simplemente un producto tensorial entre lo que sería un Pauli spinor y un dual Pauli spinor, que sería el spinor de Pauli dual, que es lo que estamos diciendo acá. Entonces aquí tendríamos nuestro Pauli spinor y luego tendríamos el dual Pauli spinor. ¿Listo? Perfecto. Esta parte entonces sería como la parte interesante, lo que hemos descubierto el día de hoy. ¿Listo? Simplemente haciendo un jugueteo de matrices, ¿cierto? Y de descomposición. Entonces, ahora nuestro objetivo sería que para entender esto, pues necesitaríamos pues dos cosas. Primero, vamos a entender primero qué es un producto tensorial, porque aquí hay un producto tensorial, entonces necesitamos entender qué es un tensor product. Sería tomar dos vectores y hacerles un producto tensorial. Y por otro lado tendríamos entonces que también saber qué son los vectores duales o los dual vectors, y también lo que se llama los covectors, los covectores. ¿Listo? Entonces eso sería lo que veríamos en la siguiente sesión. Así que por lo menos ya hoy pues creo que nos podemos ir satisfechos con lo que hemos construido y la forma como podemos descomponer nuestro vector de Pauli. ¿Listo? Bueno, entonces pues nos veremos en la siguiente. Bye.